Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 2 de Riesgos de Crédito de Empresas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. Iniciamos con este módulo la presentación del modelo de análisis de riesgo de crédito, pero para empresas. Al igual que lo que vimos en el modelo de riesgo para personas, en el de empresas también vamos a definir 3 indicadores de riesgo, los mismos que hemos visto para los archivos anteriores. Estos indicadores tienen que ver con la pérdida esperada, el valor en riesgo y la pérdida inesperada. Son los mismos, solo que en el caso de empresas vamos a tener algunas diferencias que son importantes de rescatar, no solo en la disposición de datos, su recolección y su análisis, sino también con la técnica estadística para calcular la probabilidad de incumplimiento. Y cuando lleguemos al cálculo del valor en riesgo, nos vamos a dar cuenta que hay algunas diferencias de peso, porque precisamente se trata de una empresa la que va a ser analizada, y la empresa pues tiene condiciones y características muy diferentes al comportamiento de pago de las personas. El primero de los indicadores con el que vamos a iniciar el análisis del riesgo corporativo tiene que ver con la pérdida esperada. Recordemos que la pérdida esperada es un concepto que se asocia con el costo que le enfrenta el banco o la institución financiera con el riesgo de la empresa. Básicamente es un costo que de alguna forma tiene que ser asumido por la empresa vía tasa de interés o en su defecto que podría ser también asumido por el banco, pero en ese caso pues tendríamos una menor rentabilidad. También la pérdida esperada hace referencia al concepto de estimación por deterioro de la cartera de crédito, concepto que se va a comenzar a aplicar formalmente en el año 2020, cuando comience a regir la norma internacional de información financiera número 9. Para el cálculo de la pérdida esperada, al igual que lo que hicimos con el archivo de personas, necesitamos 4 tipos de datos. El primero de ellos, que ustedes lo pueden ver en la columna B, es la exposición de crédito. Ese es el saldo que adeuda la empresa con las operaciones de crédito que tiene con la institución. En este caso, esos saldos están expresados en dólares, son alrededor de 99,000, 100,000 dólares para cada empresa, por ahí anda, pero ese es el dato que debe estar registrado en el balance como la deuda que tiene el cliente con la institución financiera. Ese dato pues no es difícil de obtener, tiene que estar a disposición inmediata para el análisis. El otro dato que vamos a ver más adelante tiene que ver con el plazo de maduración, es el parámetro que nos dice cuál puede ser el impacto del plazo al vencimiento en la generación de la pérdida. Lo vamos a repasar más adelante, pero recordemos que aquí la idea tiene que ver con la posibilidad de que si resta un plazo alto para la recuperación del crédito, pues es de esperar entonces que el riesgo y su pérdida asociada también sean altos en función de ese plazo. Hay un tercer elemento que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar en su momento cuando llegamos ahora ahí, que tiene que ver con aquella proporción de la operación de crédito que está al descubierto porque el valor de la garantía es insuficiente. Recordemos que en los modelos avanzados como ese parámetro se denota con las letras LGD por el acrónimo en inglés Loss Given Default. ¿Cuál sería la pérdida si se diera el incumplimiento? Y el cuarto de los parámetros que vamos a tener que calcular para llegarle a la pérdida esperada tiene que ver con la probabilidad de incumplimiento. Y en este caso, de la probabilidad de incumplimiento es donde vamos a ver dentro de unos minutos la primera diferencia con el cálculo de la probabilidad de incumplimiento de carteras masivas o de personas. Para poder calcular esta probabilidad de incumplimiento, debemos aplicar técnicas estadísticas. Y en el caso que nos ocupa de empresas, ya no es posible aplicar la regresión binaria logística como la hemos visto en el cálculo de personas, porque esta técnica estadística requiere
más o menos de 1.500 observaciones en adelante para que pueda converger en probabilidad hacia parámetros estimados relativamente estables. Cuando nosotros tenemos que hacer una clasificación, que en este caso el riesgo de crédito es gente buena, gente mala, empresa buena, empresa mala, empresa al día, empresa atrasada, pues vamos a tener poca información. El número de clientes corporativos, el número de empresas en una cartera de crédito difícilmente supera los 1.000. Entonces, si nosotros tenemos pocas observaciones, aplicar la regresión logística binaria no es un procedimiento adecuado. Lo tradicional, lo usual, lo que más se aplica es la técnica de análisis discriminante. Es una técnica muy antigua en la estadística, está de hecho programada en diferentes paquetes de análisis estadístico y es robusta en el sentido de que se puede aplicar con pocos datos. En esta técnica discriminante nosotros vamos a solicitarle a algún paquete estadístico que nos diga cuál es la probabilidad de que una empresa, de acuerdo con sus indicadores, con su comportamiento de pago, pueda llegar a estar atrasada. Entonces, claro, aquí comenzamos con el primero de los ejercicios de gestión de riesgo de crédito. ¿Cuál es la consideración que debemos identificar, determinar, para decidir si un cliente, ya sea una persona o en este caso una empresa, se ve mal o luce bien en cuanto a su capacidad y su comportamiento de pago? En el caso que nos ocupa, en este de empresas, generalmente tenemos pocas empresas en una cartera de crédito y uno podría hacer un ejercicio mucho más profesional, suponiendo que se le puede preguntar al analista de crédito, al ejecutivo de la institución que lleva el caso de la empresa, si la empresa que él analiza la considera en buen estado o la considera con problemas de liquidez o de solvencia. Si tuviéramos un criterio profesional como es, el ejercicio podría ser mucho más enriquecedor en la gestión de crédito. Si lo tuviéramos, uno podría designar como un 0 aquellas empresas en las cuales, para las cuales los ejecutivos de crédito consideran que tienen una solvencia buena, que pueden seguir adelante, que no muestran problemas de liquidez o de utilidades o patrimoniales. Y con un 1 para aquellas empresas que efectivamente estos ejecutivos, analistas de crédito, podrían eventualmente considerar que van a enfrentar problemas. Aquí en este caso, vamos a seguir con la línea de un criterio objetivo, un criterio más o menos masivo, de asignarle un 1 como empresa mala a todas aquellas que tienen 30 días o más de atrasos en el servicio a la deuda, y con un 0 a todas aquellas empresas que se mantienen pagando al día o bien que tienen hasta 29 días de atraso. En el ejercicio de Excel que ustedes tienen al frente, en la columna C está el número de días de atraso que enfrenta cada empresa. Ese es un criterio que nos va a servir para asignar el 0 y el 1 que ustedes pueden ver en la columna D. Un 1 se asigna a aquella empresa que tiene en su servicio de deuda 30 días o más de atrasos, y un 0 para todas las demás, las que están al día y las que tienen hasta 29 días de atraso. Esta designación del 0 y el 1 es vital porque en los métodos estadísticos tenemos que calcular una probabilidad de que la empresa pueda parecerse a un sujeto igual a 0 o a un sujeto igual a 1. En el archivo de Excel esa probabilidad ya está calculada en la columna E. Esa probabilidad se obtiene de aplicar análisis discriminante a un conjunto de indicadores que nosotros manejamos en análisis financiero de empresas. Los indicadores se pueden observar donde está la pestaña Indicadores del Excel. Ahí ya se quedó. Ahí. Siguiendo la clasificación más o menos internacional de indicadores financieros, uno puede determinar 4 tipos de indicadores. Los primeros que ustedes ven son indicadores de liquidez, y eso lo que nos demuestra es generalmente el flujo de caja, la disponibilidad de recursos, con qué fondos cuenta la empresa para pagar sus obligaciones de muy corto plazo. Aquí tenemos 5 de esos indicadores definidos. Ahí está la fórmula, la forma de calcularlos.
Pero también tenemos indicadores de solvencia. Los indicadores de solvencia básicamente miden la capacidad o el compromiso patrimonial que puede tener la institución frente a sus acreedores. Entonces, usualmente los indicadores más comunes en el segmento o en el bloque de indicadores de solvencia tienen que ver con el nivel de endeudamiento y este endeudamiento en función de su nivel de patrimonio. Sin embargo, aquí hay que tener un poco de cuidado porque no todos los indicadores nos van a decir si la empresa luce muy comprometida o no. Por ejemplo, si uno estuviera utilizando empresas de construcción o empresas hoteleras, es probable que los indicadores de endeudamiento sean altos, pero no por ello eso quiere decir que eventualmente vayan a quebrar. Igual si estuviéramos trabajando en comercio, uno puede ver en algunos meses del año, especialmente cuando se comienzan a acumular inventarios a partir de agosto a septiembre, donde el endeudamiento de corto plazo aumenta mucho porque los empresarios necesitan comprar inventarios para las fiestas de diciembre, para los regalos de diciembre. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir de antemano cuál puede ser un nivel peligroso o cuál puede ser un indicador que demuestre realmente riesgo. En este caso, los de solvencia, recordemos, miden la capacidad patrimonial que tiene una empresa para hacerle frente a sus obligaciones. Un tercer bloque de indicadores tienen que ver con los de gestión operativa. Estos indicadores de gestión operativa hacen referencia básicamente a ingresos e egresos, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, en fin, demuestran la operativa de caja de la institución o de la empresa en este caso. También hay varios que se pueden calcular, algunos serán muy importantes en función del sector de actividad económica en la que se desempeña la empresa. Pero bueno, la idea es tener la mayor cantidad posible de esos indicadores. Y por último, están los indicadores que son de rentabilidad. Aquí tenemos rentabilidades en función del activo, en función del patrimonio, en función de ventas, en función de ingresos. Son los niveles de rentabilidad que se obtienen de las utilidades anualizadas en función de la operativa también de la empresa. Estos 4 segmentos constituyen la base sobre la cual se calcula todo el análisis discriminante y por consiguiente la probabilidad de incumplimiento. Para el ejercicio de este Excel hay una hoja adicional que se llama datos. En datos están todos esos indicadores para el grupo de empresas que estamos analizando en este archivo. Aquí sí hay que llamar la atención en algo y es muy importante tenerlo claro. Las instituciones, las empresas enfrentan ciclos económicos. Técnicamente un ciclo económico, el más corto, puede tardar en promedio de 4 a 5 años. Y quisiera que eso lo tengan muy claro porque en el valor en riesgo vamos a incorporar el efecto del ciclo económico en el cálculo del riesgo inesperado. En Costa Rica, los análisis más recientes nos indican que ese ciclo económico en promedio puede andar en casi 4 años. Es decir, de cuando comienza a acelerarse la tasa de crecimiento de la economía hasta que alcanza un mínimo, pueden pasar hasta 4 años. O bien en algunas economías pueden ser de 4 a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que es recomendable que para el cálculo de estos parámetros, de estos indicadores financieros, tengamos 4 años de información financiera, balances de situación, estados de resultados y calcular los promedios de los indicadores que se puede obtener a partir de cada uno de esos años. Es un ejercicio simple, sencillo. Ahora, si no tenemos 4 años, pues lamentablemente vamos a tener que trabajar con lo que tengamos a mano. Y lo otro también que aquí hay que rescatar es que estos balances de situación, estos estados de resultados para todas las empresas deben estar al mismo día. En este caso puede ser 31 de diciembre a partir del año entrante, porque este año ya cambiamos el cierre fiscal, ya no va a ser 30 de septiembre, sino que vamos a pasarlo al 31 de diciembre del año entrante. Pero lo importante es rescatar la necesidad de que las fechas de información sean las mismas para todas estas empresas. Esa información que ustedes ven aquí, esos indicadores, además del criterio bueno o malo,
se deben llevar a alguna aplicación estadística. En mi caso, yo utilizo un paquete estadístico que se llama SPSS, y ahí podemos trabajar el análisis discriminante en los segmentos de técnicas de clasificación. Si nosotros tenemos esa disponibilidad de cálculo estadístico, o bien para los que les gusta pueden programar en Python o en R, tema que puede ser muy complicado porque el análisis discriminante es complejo matemáticamente, también pueden obtener las probabilidades de incumplimiento. Entonces, por este lado, una vez que tenemos este tipo de información, volvamos al inicio donde están el cálculo de las pérdidas. Y aquí tenemos la probabilidad de incumplimiento que resulta de la aplicación estadística a ese conjunto de indicadores, de datos, junto con el criterio de bueno o malo. Tengo dos columnas, al igual que lo vimos en personas. Una se llama PD original y la otra es la PD que vamos a utilizar en el cálculo. Si ustedes ponen atención, en la PD original hay valores iguales a 0. Nosotros, cuando nos enfrentamos al cálculo del valor en riesgo, tenemos que eliminar y evitar una probabilidad idénticamente igual a 0 o idéntica a 1 por motivos de cálculo. Si recordamos el módulo de personas, en algún momento tenemos que aplicar la función inversa de la distribución normal estándar. Cuando una probabilidad es igual a 0 o es igual a 1, el inverso de la distribución normal estándar se indefine. Entonces aquí vamos a aplicar un criterio. Básicamente todas aquellas probabilidades iguales a 0 las vamos a elevar a 0,10% para poder complementar el nivel de confianza con el que se trabaja el valor en riesgo, que es 99,9. Ahora, si encontráramos una probabilidad idéntica a 1, la vamos a reducir a 99,9. Es un criterio que puede ser cambiado en función de alguna gestión de riesgos, en función de algún criterio de apetito de riesgo, pero para efectos de este ejercicio vamos a dejar entonces en 0,10% aquellas probabilidades idénticas a 0 y en 99,9% las probabilidades idénticas a 1. Y si nosotros tenemos esta información ya calculada con el SPSS, pues vamos a estar en capacidad de calcular la pérdida esperada, que lo haremos en el siguiente módulo. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.